Rasgando el velo. Estimados oyentes, estamos viviendo un tiempo de grandes acontecimientos, inmersos todos en él, y lo que afecte nos es importante. 2012 es un año crucial para los cambios de algo nuevo que viene. Si queremos entender el tan sonado Apocalipsis, necesitamos primeramente irnos al inicio de la creación, al Génesis, pues Apocalipsis significa revelación del final de la creación, revelar lo oculto, lo que nuestros ojos y oídos físicos no ven ni oyen, porque esto pertenece a lo no físico, lo que está más allá. Sin embargo, esa verdad está frente a nosotros siempre, solo que no nos hacemos conscientes de ella por estar inmersos en otras cosas. Rasgar el velo es levantar la cortina para verlo de adentro, la verdadera realidad, y para que ésta nos haga libres. En nuestro ADN está escrito el libro de la vida de cada uno de nosotros. Este gran libro se está abriendo hoy para que todos se den cuenta de que estamos involucrados en una misma historia, la historia viva de la humanidad, desde sus inicios hasta nuestros días. Vamos a poner de ejemplo a la Biblia, como si fuese este libro de la vida. Si lo abrimos, como lo vemos en la gráfica, veremos que en la primera parte está escrito el Génesis, el inicio de la creación, que pertenece al Antiguo Testamento. Posteriormente, tenemos la parte media, que representa el libro de Mateo, dando inicio al Nuevo Testamento, y en el cual nos habla desde antes del nacimiento de Jesús hasta su muerte y más. Y por último, tenemos el Apocalipsis, la revelación de lo que acontecerá al final de los tiempos en que dé término este ciclo. Existe una gran relación del libro, de la Biblia, con nosotros, como lo vemos en la gráfica. Es la historia que fuimos viviendo a lo largo de todo este tiempo, de todas estas vidas que nos sirvieron para aprendizaje. Es el nacer, aprender y morir. Si queremos descifrar el Apocalipsis, como lo decía, necesitamos irnos a lo que aconteció al inicio de la creación primera de Dios, y para ello voy a relatar mi historia es tu historia. Érase una vez, allá en los albores del amanecer, cuando la tierra estaba vacía y desordenada, cuando aún no había indicios de vida humana y el Espíritu de Dios se movía. Allá, cuando el aliento de Dios era uno solo. En una bella dimensión de grandes proporciones, Dios creó el universo, con toda una variedad de planetas, estrellas, nebulosas, galaxias, etc. Haciendo todo en su tiempo y para un propósito definido, crea así una tríada de energías llamadas ángeles, y de entre ellas surge una de gran potencia, la energía arquetípica mental superior, que más tarde pasará a ser la mental inferior, no sin perder su valor, creando desde el inicio seres andróginos con ambas energías en sí mismos. Pero hubo uno que se sintió tan completo, tan perfecto, tan bello, que quiso ser como el gran creador, igualitario como él, tanto que quiso ser amado y adorado como Dios. Una gran energía de luz bella, y de ahí su nombre, Luzbel, o Lucifer, creado cuando Dios creó la raza angélica. Una raza de ángeles bellos y poderosos que embellecían los grandes palacios del lumínico cielo, teniendo cada uno de ellos a su cargo grandes hileras de huestes que lo seguían en su andar por los bellos paisajes del cálido cielo, siendo las legiones de Luzbel las más abundantes y poderosas. Era por ser la primera energía creada la encargada de los grandes asuntos de mayor relevancia en el cielo. Por tanto, a quien admiraban y honraban, y aun sus hermanos menores se postraban ante su presencia. Lo reverenciaban por ser el príncipe supremo. La primera creación de Dios fue la raza angélica, de la cual surgen tres bellas energías que podemos comprender como tres ángeles, Luzbel, Miguel y Gabriel. Eran figuras deslumbrantes, resplandecientes, de 3 metros de estatura, vigorosos, bronceados, de hermosas facciones perfectas, sus alas formadas de materia corpórea, tan respetado como amado, digno de una belleza y una brillantez inigualable, y tan cercano al Creador que mantenía una estrecha relación con él y una cercana vinculación privilegiada por ser primogénito y muy amado por Dios, compartiendo así eones de tiempo en su compañía. Pero llega el tan esperado momento en que Dios desea expandir su creación.
noticia que pululaba ya en todos los confines del cielo y que, claro, no era bienvenido por Luzbel. Dios deseaba crear una nueva raza, un nuevo mundo, el mundo del hombre, y para ello deseaba iniciar con la formación de una figura física, un molde de barro, en el cual llenaría con su aliento de vida, de su espíritu, y con las primeras energías de la primera raza angélica constituidas en él para servirle. Y de esa, su segunda creación, surgiría su contraparte, la mujer, para poder reproducirse una y otra vez, siguiendo así una línea inmortal. Luzbel renegó y se rebeló contra Dios por esta creación, y con celo y egoísmo contrarió al Altísimo de su plan de crear al hombre-mujer. Era en sumo grado una creación más completa que la primera raza angélica, pues aquí haría como herramienta un cuerpo físico con todas las energías en sí mismo, a la vez, sirviéndole al hombre-mujer para actuar con libre albedrío. Era un privilegio que no gozaba la primera raza, pues ellos eran energías creadas individualmente. El hombre a la vez tendría un nuevo código genético, en el cual tendría la opción de guardar mucha información y tendría a la vez toda información registrada en sí mismo. Un programa único, perfectamente adaptado a todos los aspectos de la nueva raza, y sería el juego de instrucciones que llevarían todos los miembros de la nueva raza, desde el óvulo unicelular hasta la edad adulta. 10 veces, 2,4 veces lo elevado a la novena potencia, posibles secuencias de nucleótidos, creado a su imagen, el libro de la construcción humana o manual de instrucciones materia, con el objetivo que sea el portador del código de la información contenida en su interior, y es tan enorme que en el caso del ADN humano, si las hebras fuertemente enrolladas del interior del adulto se desenrollan y extienden, cubrirían 500.000 de veces la distancia entre el planeta recién creado y su luna. 46 cromosomas para cada una de las células derivadas de una célula, y el mayor regalo de Dios, el libre albedrío, programado dentro del genoma, pues quiere Dios que los humanos lo amen por voluntad propia, no los obliga. En eso, los 3 ángeles veían la obra de Dios en una cúpula que se abría despacio y empezaba a descender una figura brillante que se hizo visible, suspendida encima del suelo. Gabriel, al igual que Luzbel y Miguel, miraban cautivados esa figura que parecía cubierta por una capa fina de arcilla incandescente, que era algo más baja en estatura que los ángeles y sin alas visibles. Sus capas exteriores estaban hechas de materia, y por eso se veían más apagadas que sus translúcidos cuerpos angélicos. Eran hermosos sus rasgos, perfectos como los ángeles. «No es angélico», replicó Lucifer, mirando fijamente al prototipo. Sus ojos emitían fuertes destellos negros cargados de odio. Con manos temblorosas observó el holograma, al tiempo que una réplica femenina exacta era quirúrgicamente clonada del prototipo macho y compartían el mismo ADN. El holograma amplió un óvulo fertilizado, y este óvulo se convertía en feto y luego en bebé. Y atónito Lucifer exclamó: «Van a reproducirse, serán inmortales, inteligentes, conscientes». Y ahí, completamente visible, dormido e inerte, pero con un cuerpo y unos rasgos perfectamente formados, yacía la nueva creación de Dios, la primera criatura de la nueva raza, el hombre. «Duerme», susurró Miguel. «Lo que pasa es que aún no ha sido imbuido por el aliento de vida, no es más que un recipiente», susurró Gabriel. Y de repente, por encima de esa figura de barro, se manifestó el cegador brillo de Dios, y acercándose a sus fosas nasales, echó su aliento de vida, de la vida de Dios. Génesis 2:7. Entonces, Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el prototipo materia se convirtió en una forma viva y vibrante, y la sangre empezó a circular por su cuerpo, y el corazón a latir, los ojos cobraron forma, y la piel se puso rojiza. El hombre abrió sus ojos, y de pronto estaba consciente. Las huestes angélicas le dijeron: «Nosotros, las huestes del cielo, nos convertimos en vasallos de la raza de los hombres
y en fe y en verdad le serviremos durante toda la eternidad. Nos postramos ante Dios y la obra de sus manos. Todos y cada uno veneraban al hombre. Todos menos uno, con la excepción de Lucifer y sus huestes, quienes se encontraban de pie, erguidos y callados. En sus ojos centellaban la arrogancia, la rebeldía y el odio. Brazos cruzados y la cabeza erguida en señal de desafío, siguieron a su rey renegado, y con voz ronca dijo Lucifer al hombre creado: maldito seas por toda la eternidad, y sonrió vengativamente. Entonces Luzbel, con el rostro contraído, lleno de odio y furia, y aún con el veneno fluyendo, le pregunta a Dios: ¿qué te hemos hecho para que traiciones de este modo a la raza angélica? ¿Nuestro amor no te es suficiente? ¿Seremos acaso sustituidos como objeto de su afecto? Y de inmediato les hizo sentir a sus huestes el disgusto que sentían, y les dijo: una gran sombra amenazadora ha caído sobre nosotros, que pone en peligro la mismísima existencia de nuestra raza angélica. Es la nueva raza la que pone en peligro nuestra existencia, les declaró Lucifer. Y les dijo: Dios duplica su propio gen en materia, en forma de hombre. Esta raza no es como nosotros. A ellos les ha otorgado la capacidad de reproducirse, de crear a otros como a ellos. Los 10.000 guerreros de su élite, como era de esperarse, contemplaron pasmados a Lucifer. Y les dijo éste con disgusto: les ha dado el Edén, la reproducción exacta de los jardines colgantes del Edén y las fuentes eternas. Lucifer miró al frente con aire sombrío, y una expresión de intenso sufrimiento ensombreció sus rasgos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cuando el hombre esté creado y viva, yo ya no seré su portador de luz. Me siento vejado que Dios quiera suplantar su primera creación con una raza inferior. Y tristemente replicó: Él caminará con ellos, nos ha abandonado. Pensad en el día y la hora en que la raza nueva invadirá y ocupará nuestro santuario angélico, y con su linaje inferior profanará todo lo que es puro y sagrado. Sintiéndose de esta manera Luzbel amenazado, inicia en él una serie de dudas que lo llevarán a odiar sobremanera al ser humano, y es como si estuviera en guerra consigo mismo. Y con esto le dice a Miguel: el plan de Dios de crear la raza de los hombres no tiene una buena base, y si realmente lo amas, debemos de liberarlo de esa locura. Esto es lo que Lucifer les hacía creer a sus hermanos y a sus huestes, para que estuvieran con él en su idea de destruir a la raza humana. Sobre todo, el que pensaran que Dios estaba haciendo mal con su plan, queriendo ponerlos en contra del Creador. Y dice un versículo: ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Porque tú has dicho en lo hondo de tu corazón: ascenderé al cielo y elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la congregación, en los extremos más lejanos del norte. Ascenderé por encima de la altura de las nubes y seré como el Supremo. Y esta rebelión le cuesta la expulsión en el cielo de él y sus huestes, que como él empiezan a repudiar a Dios y al hombre. Y acudiendo en defensa de Dios, Miguel y Gabriel luchan contra él y los suyos, y empieza el ataque de Luzbel y sus huestes en el cielo, en contra de sus hermanos y sus huestes, y todo a causa de la creación, de su gran obra, el hombre-mujer. Y hubo una batalla celestial, y fueron arrojados de la bóveda celeste todos juntos los que hacían corrupción. Y abrió el infierno su boca, y los tragó a todos, y volvió a cerrarla. Y cayeron ángeles y arcángeles por millares, revueltos entre sí, pues sus pensamientos y acciones ya no eran espirituales, y cayeron al foso de las tinieblas, donde no llega un rayo de luz, donde solo existe un panorama lúgubre y triste. Y el ser, de belleza inigualable y luminiscencia radiante, se hizo opaco y gris, como sus pensamientos. Su belleza terminó por ser grotesca e irreconocible, y al igual que él, todos. Y una vez caídos, hace el llamamiento a los más dignos de su clase, en un trono de ostentosa majestad. Y sintiéndose desdichado y desolado por tal ofensa para él y los suyos, muy pronto
Muy pronto Dios va a depositar su obra maestra en un bello jardín con cuerpos sutiles, y yo me encargaré de vengar esto que nos han hecho. Los tentaré para que ellos, como nosotros, caigan en este horrendo lugar y puedan ser tan infelices como nosotros. Me disfrazaré de piel de serpiente para no ser reconocido y engañar a la madre del género humano, atrapándola antes de que ésta pueda reproducirse, mutando con esto su descendencia. Y decían: tengan por seguro que nuestro fin no consistirá nunca en hacer bien, pues el mal será nuestra única delicia, por ser lo que se opone al Supremo, a su suprema voluntad del Creador. Y dejemos a nuestros amigos, a los participantes de nuestra ruina, yacer anonadados en el lago del olvido. Y así, todas aquellas legiones obedecían al punto a la voz de su general, sintiéndose como él, ofendidos. ¿No hemos de invitarlos a que compartan con nosotros esta triste mansión?, decía Luzbel a sus huestes, y estos guías y capitanes de cada escuadrón respondían a su jefe. Se parecían a los dioses por su estatura y formas superiores a los hombres, príncipes reales, potestades que en otro tiempo ocuparon tronos en el cielo, aunque en los anales celestes no se conserve memoria de sus nombres, borrados ya por su rebelión del libro de la vida. No habrían adquirido denominación propia entre los hijos de Eva, pero errantes en la tierra, probando al hombre, corrompiendo a la mayor parte del género humano a fuerza de engaños, induciéndolos a que abandonaran a su Creador y a que veneraran a los demonios como a deidades, y transformar con frecuencia la gloria invisible de aquel a quien debían el ser, en la imagen de un bruto, para tributarle brillantes cultos de pomposa adoración. Entonces fueron conocidos por varios nombres y bajo las formas de varios ídolos en el mundo pagano. Los principales eran aquellos que, saliendo del abismo infernal para apoderarse de la tierra y de su presa, tuvieron mucho después la audacia de fijar su residencia cerca de la de Dios, y sus altares junto al suyo, y que se atrevieran a disputar su imperio a Dios. Y decían: haremos guerra para destronar al Rey del cielo y recobrar nuestros derechos perdidos. Podemos intentar un repentino golpe, ya enseñorándonos de todos como de casa propia, y expulsando a los débiles como se nos expulsó a nosotros, y de no expulsarlos, atraerlos a nuestro partido, para que su Dios los mire como enemigos y, arrepentido, destruya su propia obra. Esto sería más que una vulgar venganza, confundiendo la tierra con el infierno y con el odio de su supremo autor, urdiendo entonces un fatal desenlace, tentando el terreno de donde se encontraban, y sabiendo de antemano el gran abismo que aquello representaba, se hizo con sarcasmo las siguientes preguntas: ¿quién aventurará sus vacilantes pasos por tan lóbrego, inmenso e insondable abismo? ¿Y hallará la ignorada senda a través de palpables sombras? ¿Quién, sin que se cansen sus alas, sostendrá el vuelo en los limitados espacios del vacío hasta llegar a la afortunada isla, hasta el Edén? ¿Y cómo le será posible pasar con seguridad a los apiñados centinelas y a las múltiples falanges de ángeles que vigilan en derredor? Necesitan de gran prudencia. Largo y penoso es el camino que desde el infierno conduce a la cruz. Es fuerte nuestra prisión. 9 veces nos rodea esta inmensa bóveda de fuego violento y destructor, y las encendidas puertas de diamante que nos oponen tantos estorbos no les permitirán salir de aquí, pues ya pasadas estas se llega al profundo vacío de infame noche que amenaza con la total destrucción del ser al que se sumerja en aquel horroroso abismo. Todo esto es lo que Luzbel, o Satanás, nombre del ya caído, les dijo a sus huestes. Se inclinaron ante él con respetuosa veneración y ensalzándolo como a un dios igual al Altísimo. Y Satanás le sigue diciendo a sus huestes: una vez que yo engañe a los primogénitos de la segunda raza, ejerzan dominio sobre la tierra, especialmente sobre el hombre y mujer y su descendencia. Háganlo de inmediato su esclavo hasta que acaben con su existencia. Yo delego en ustedes mis poderes y los nombro mis representantes en la tierra con toda la autoridad que de mí procede, y de sus fuerzas, ahora unidas, depende la conservación de este nuevo imperio. Y así pasaron el tiempo Satanás y sus huestes, viendo cómo fraguar su plan. Al momento
que Dios dispusiera su voluntad de colocar al hombre junto con su mujer en el jardín del Edén prometido. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y los coloca en un bello jardín para que convivan y señoreen con todo. Génesis 2, 8 y 9. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, para que lo labrara, y le dijo: del árbol del bien y del mal no comerás, porque si comieres de él, ciertamente morirás. Esa falta de discernimiento hace de ambos seres puros e inocentes, viviendo el presente y gozando la existencia. En ellos no había maldad aún, pues recordemos que eran una nueva obra de Dios, encaminada a su proceder. Pero Satanás, una vez que Dios los puso en el jardín, comenzó a fraguar su ruina, y viendo que toda su existencia de ellos se cifraba en la ignorancia, fue por ahí por donde hizo su presencia. Una vez que voló hacia las partes altas de los confines para entrar disfrazado al jardín prometido, se dijo a sí mismo: encenderé en su ánimo un vivo deseo de saber, de infringir, comerán de ese fruto que Dios les ha prohibido del árbol del medio y morirán. Y con paso cauteloso se dispuso a caminar por esos valles verdes y hermosos, llenos de flores, de animales de todas las especies, de árboles que dan fruto variado, de cascadas, de ríos, etc. Todo de bello encanto. Y los divisó, de pronto, unidos, disfrutando de las bellezas del campo, de la naturaleza y el agua cristalina. Se refrescaban en ese atardecer y hablaban dulcemente uno al otro, unidos y dirigiéndose miradas de amor uno al otro. Al oírlo Satanás y ver su unión, se llenó de envidia y les dirigió una mirada maligna y rencorosa, y así aumentó más su deseo de venganza hacia la máxima creación de Dios, pues cualquier dulzura se convertía en veneno para él, y así pasó un tiempo tratando de ver la ocasión de que Eva estuviera sola, sin Adán, y poder así tentarla para llevar a cabo sus planes, y en eso pensó en meterse en el cuerpo de una serpiente que vio adormecida a un lado de él, y así lo hizo. En uno de sus tantos intentos, antes del desenlace final, se metió en el animal, cuando Adán y Eva dormían, para sorprenderlos durante la noche, y pegada al oído de Eva, la serpiente empieza a susurrarle con una suave voz, y moviendo su imaginación, empieza a seducir su sueño. Eva tiene esa noche un sueño muy desasosegado, como una pesadilla que la inquieta. Y por la mañana, al despertar, Adán se sorprende de que Eva aún no se levante y siga dormida, y peor aún, viendo sus cabellos descompuestos y sus mejillas encendidas, decide entonces despertarla suavemente, y al hacerlo, Eva sorprendida le dice: he tenido un sueño donde no he pensado en ti como siempre pienso, sino en ofensas y cuidados que no había sentido, y he tenido un sueño en el que mi ánimo me parecía que introduciéndose en mi oído, una voz afectuosa me invitaba a pasear, y de pronto creí que era la tuya, y me decía: ¿por qué duermes, Eva? Esta es la hora del placer, y de pronto me levanté, creyendo que eras tú el que me hablaba, mas no te vi, y eché a andar, deseosa de encontrarte, y llegué junto a un árbol que se me presentó hermosísimo, y noté que había una figura con alas, y esa voz me dijo: se te niega a comer de él, querida Eva, porque es alimento exclusivo de los dioses. Gusta como yo este fruto, y llegarás a ser el doble de feliz. Gusta de él, serás una nueva deidad, y serás objeto de nuevas adoraciones. Aquí Satanás tienta a Eva, diciéndole u ofreciéndole que al comer de él, ella será una reina y que todos la adorarán. Esto tiene mucha relación con el Apocalipsis, en la parte que habla sobre la ramera, con los egipcios, los dioses que llevan por corona a una serpiente, Isis, en la cabeza, como símbolo de poder y de realeza. Y se acercó a mí, dice Eva, en su relato a Adán, y llevó a mis labios parte del fruto que había arrancado, y su dulce fragancia y sabor exquisito excitó mis sentidos y mi apetito,
y al momento sentí que nos trasladábamos ambos a la región de las nubes, desde donde vi extenderse la inmensidad de la tierra, y así desapareció mi guía. Y me asombré del cambio que experimenté. Se me figuró que caía precipitada al suelo y que llegaba a él adormecida. Y Adán, al escuchar todo su relato con atención, le dice: eso que te aflige a ti, también a mí me aflige. Y así consoló Adán a su Eva. Y Satanás quedó complacido con esta acción y dice: Eva, el odio infernal te espera y se prepara para interceptarte en el camino y arrebatarte tu inocencia, tu ventura y tu fidelidad. Y un día el sueño de Eva se hace realidad, y descendiendo Satanás de la cima alta del árbol, se revuelve entre la bulliciosa turba de serpientes y se introduce por la boca de una de ellas, se apodera de su brutal instinto, y cautelosa se desliza hasta donde ve a Eva sola, en un lugar del jardín, y así, disfrazada, comienza a hablarle de forma envolvente para atraer su atención, y comienza así su insinuante astucia, y le dice: Eva, hermosa criatura, ¿por qué has de estar aquí encerrada en este recinto? ¿Y por qué ha de ser un solo hombre quien te contemple, cuando mereces ser tenida por diosa entre los dioses, y adorada y servida por multitud de ángeles? Y así dio principio el discurso tentador que halló cabida en Eva, y Eva queda estupefacta al oírla hablar y tener inteligencia y conocimiento, y le pregunta cómo fue que obtuvo eso, y la serpiente astuta le dice: de un árbol cargado de frutos que da el conocimiento de lo bueno y de lo malo, y la tienta para conocerlo. Y Eva le dice: ¿y dónde crece ese árbol? La serpiente, ni tarda ni perezosa, apresurada, le dice dónde está, y la lleva a él, para que así se llevara a cabo su engaño. Y Eva, al verlo, le dice: Dios dice que no comamos de él, porque al hacerlo ciertamente moriremos. Y le dice la serpiente: ¿quién puede hacerte morir? Si con este fruto se adquiere la vida y la ciencia, pues no me ves a mí, que habiendo comido de él no me he muerto. Sigo viva, pues Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y así, convencida Eva, alargó su mano y tomó del fruto y comió de él, saboreándolo. Así estuvo un buen rato, en el que ni siquiera se dio cuenta cuando el perverso reptil se ocultó entre la hierba. Y así, volviendo Eva hacia su esposo, le contó lo sucedido, a lo cual él quedó estupefacto, y le ofreció el fruto prohibido para que él también comiese y se deleitara de su sabor. Pues de no ser así, la condición de ambos no sería la misma, se verían sometidos a una separación absoluta, y con esto Adán acepta, pues sabe bien que no podrá vivir sin ella a su lado, y le dice: mi suerte está identificada con la tuya, y la misma sentencia ha de alcanzar a ambos. Tan fuertes son los lazos que la vida ha unido, pues mío es cuanto tú eres. Los dos somos uno, y perderte a ti sería tanto como perderme a mí. Acordémonos que Dios los hizo uno mismo, y lo que le pase a uno igual le pasa al otro. No pueden separarse, pues uno son. Y así, embriagados, como con vino, se entregaron al más frenético regocijo, y por primera vez aquel fruto comenzó a despertar en ellos otros efectos, encendiéndolos en lúbricos deseos. Luego se levantaron desasosegados, se miraron uno al otro, y vieron qué distinto se ofrecía todo a sus ojos, y qué oscura niebla cubría sus corazones, habiendo huido de ellos la inocencia que los preservaba del conocimiento del mal, ocultándolo como un velo, la confianza sincera, la rectitud natural y el honor, lejos ya de su lado, dejaban expuesta su desnudez a la criminal vergüenza. Volvieron a ellos destituidos de todas sus virtudes, confusos y silenciosos, permanecieron sentados contemplándose largo rato, sin atreverse a proferir palabra, hasta que Adán prorrumpió en sentidas quejas diciendo: «Oh, Eva, en mala hora diste oídos a aquel falso reptil». Y comenzó a culparla por haber hecho caso al reptil de probar del fruto prohibido. A partir de aquí, ambos tendrán que enfrentarse a las consecuencias de su acción. Entonces, jubilosos, Satán, de lograr lo que quería, va junto a los suyos a llevarles la buena nueva para él, y convencido Adán cada vez más de su degradada condición, se lamenta tristemente y rechaza los consuelos de Eva. Y entonces,
Se supo al instante en el cielo el acto de odio y desesperación consumado por Satanás en el paraíso. Y Dios dijo: siempre he dejado el libre albedrío a su voluntad, y siempre he dejado libre y puesta en la fiel de la balanza. Pero el hombre al fin ha caído, ¿y qué resta hacer? Más que dictar la mortal sentencia de su transgresión. Merece la muerte, a que ha quedado sujeto desde ahora. Pero ¿a quién enviaré por juez? ¿A quién sino a ti, hijo mío, que en mi lugar riges el universo? A ti que ejerces transmitido por mí todo juicio en el cielo, en la tierra, en los infiernos. Estás destinado a convertirte en hombre y ser juez de su humillación. Y así habló su hijo: tuyo es el mandato, mío el obedecer, tu suprema voluntad. Voy a juzgar en la tierra a los que te han desobedecido. Templaré de tal modo la justicia con la misericordia, y no necesito para esto de séquito alguno en este juicio. Solo han de intervenir el juez y los dos culpables. El tercero está condenado por ausente con más rigor. Y pronunciadas estas palabras rápidamente, se levantó de su radiante trono e hizo su decencia. Se acercaba a ellos el que como juez e interceptor iba a sentenciar al hombre. Entonces, al declinar la tarde, Adán y Eva oyeron la voz de Dios y se escondieron de él, pues comenzaron a tener temor y vergüenza de su desnudez y de su pasión. Y pregunta la voz que escucharon ellos: ¿por qué se avergüenzan? ¿Y por qué se sienten desnudos? A lo que Adán responde echando la culpa a la mujer que le había dado, y Eva a la serpiente. Y con esto recayó la sentencia a ellos y a la serpiente que los había engañado. Y dice: por lo que hiciste, interpondré enemistad entre tú y la mujer, entre su género y la tuya. Su planta quebrantará tu cabeza, y tú morderás su planta. Y a la mujer le advirtió que pariría con dolor, y habrá sometimiento del hombre. Y a él le dice que con el sudor de su frente obtendría el alimento. Viniendo con esto el dominio del hombre a la mujer hasta nuestros días. Dice Adán a Eva: ya sabemos discernir lo bueno de lo malo. ¿Cómo haré yo ahora para estar en presencia de Dios, a quien veía con tanto júbilo y enajenamiento? Oh, si pudiera yo ocultar mi salvaje existencia en la soledad, en el más oscuro rincón. Busquemos un árbol que nos preserve con sus hojas de esta vergüenza, para que no nos dé en la cara con nuestra impureza. Esto era lo que Adán le decía a Eva desconsoladamente. Y así se sentaron intranquilos a desahogarse en llanto, y se desencadenó una tempestad furiosa en el fondo de sus corazones, lucha de violentos afectos, de ira, odio, desconfianzas, sospechas y discordias, perturbando lo más íntimo de sus ánimos. Lleno de agitaciones y sobresaltos, y esclavos del apetito sexual, parecían interminables sus altercados. Y el pecado y la muerte, viendo el triunfo de Satanás en aquel nuevo mundo, resuelven no estar más tiempo confinados, sino seguir a su señor Satanás, a la morada del hombre, abriendo un ancho camino para llevar a cabo su misión en ellos y su descendencia. Y dijeron: oh Padre, tuyo es esta obra, tú eres el autor, todo este mundo es ya tuyo, aquí reinas como monarca, ya estás vengado. Satanás, envanecido con su acción de triunfo, regresa al infierno, y ahí es recibido espléndidamente por todas sus huestes. Todos aplauden a su amo y soberano y gritan de alegría su triunfo. Pero de pronto, en vez de oírse aplausos en el recinto, se oye un silbido universal de su auditorio, y convertidos todos en serpientes, así como él, conforme a la sentencia dada en el paraíso por Dios, les dice muy sonriente: ya poseen como señores un espacioso mundo que les he conquistado con mi esfuerzo. Llegué por fin a ese nuevo mundo creado para el hombre, y oh, qué construcción tan maravillosa y tan perfecta. Ahí tenía situado su paraíso el hombre, que era feliz, a consecuencia de nuestro destierro. Pero ya no lo es, mi astucia lo ha seducido, y lo ha divorciado de su creador. Y de pronto, al decir esto, sintió que su rostro se adelgazaba, prolongándose, que los brazos se le adherían a las costillas, que sus piernas se enlazaban una a otra, hasta que, fallándole apoyo, cayó convertido en monstruosa serpiente, arrastrándose sobre su vientre, luchando consigo para que un poder superior lo sujetara, condenándolo a tomar la figura en que había pecado. Entonces quiso hablar, y su arponada lengua solo acertó a silbar, y a todos como a él les pasó igual,
dado que eran cómplices de su perverso crimen. Se arrastraban por él un enjambre de monstruos revueltos entre sí, olas con cabezas, escorpiones, áspides, y como nunca se multiplicaron, y en medio de todos sobresalía Satanás por su magnitud de enorme dragón, más grande que el inmenso Pitón. Y así quedaron condenados a sufrir todos los años, como pena de orgullo y regocijo que habían sentido al seducir al hombre-mujer. ¿Será por eso que en algunas culturas se les ha llamado reptilianos? Y decía Satanás, después de este incidente, hasta que apoderado yo del hombre y de su raza, pervierta sus pensamientos, sus miradas, sus palabras y sus acciones, y le prepare para ser mi más agradable presa. Se encendió entonces como nunca la guerra en bruto entre ave y ave, entre pez y pez, devorándose unos a otros, olvidados de su unión con el hombre, y ahora están con gesto amenazador. Y entonces, después de estar Adán y Eva lamentándose de su condición, estaban acongojados y trataban de ocultarse en la oscuridad, trataban de desahogarse, añorando y maldiciendo a la vez, y decían: ¿en qué abismo de horrores y sobresaltos me ha sumergido? No encuentro camino alguno que me ponga a salvo. Así se lamentaba Adán con Dios en medio de la soledad de la noche. Y Eva, al verlo tan afligido, y desde su pena que la tenía postrada, se acercaba a él y procuraba con dulces palabras calmar su arrebatada furia. Pero Adán la rechazaba con aspereza, y diciendo: oh, ¿por qué Dios, sabio creador, pobló en la tierra a este ser de bello defecto, y no lo pobló de hombres sin necesidad de mujer alguna? ¿Por qué no halló otro medio de perpetuar la raza humana? ¿Por qué la tierra experimentará innumerables males que por medio de la unión de su sexo se hará? Y se apartó de ella. Y ella, bañada en llanto, se postró humilde a sus pies, y abrazada a él imploró perdón, exclamando: no me abandones así, Adán. El cielo es testigo del sincero amor y respeto que te profesa mi corazón, y de que te he ofendido involuntariamente por efecto del engaño que padecí. Apiádate de mí, no me prives de lo único que es mi vida, que eres tú, porque en el colmo de la desventura en que me veo, no cuento con otra fuerza ni con otro apoyo. Haz que el tiempo que nos dure la vida haya al menos paz entre nosotros. No me hagas objeto de tu aborrecimiento, cuando ya es segura mi perdición. Y permaneció así en humilde actitud, hasta que movió a compasión a su esposo, y éste le dijo así: para nuestra desgracia, la muerte que se nos ha anunciado no llegará pronto, sino que será lenta, prolongada, y que trascenderá a toda nuestra raza. Y siguió diciendo Adán: ¿y quién, al considerar los males que de mí heredarán, no maldecirán mi memoria? Entonces Eva propone a Adán morir, para así liberar a su raza de toda esa pena. Pero Adán está esperanzado en la profecía que el ángel les dijo antes de salir del jardín del Edén, y en el cual les propone seguir adelante hasta que la raza holle la cabeza de la serpiente. Y hollar la cabeza sería, en efecto, lo mejor para salir de ese estado. Y le dice a Adán, más motivado: Dios nos instruirá en el uso que hemos de hacer de este fuego, y en todo lo demás que sirva de alivio a los males de nuestras culpas, que nuestras culpas han producido. Es forzoso que la serpiente aguarde con mortal angustia el quebrantamiento de su cabeza, y les habla el ángel de un Mesías que vendría después de algún tiempo, pero le dice que el Mesías esperado en otro tiempo no salvaría o curaría destruyendo a la serpiente o a Satanás, sino destruyendo en ti y en tu raza las obras de este, lo cual no puede efectuarse sino perfeccionando lo que a ti te falta, aunque solo baste el amor en cumplimiento de esta ley, que acompañe el mérito de la fe acompañado de buenas obras. Este divino acto anulará tu sentencia, la muerte, quebrantando la cabeza de Satanás, y rendirá su fuerza, una vez derrotados el pecado y la muerte, sus dos principales armas, cuyo aguijón se clavará más hondamente en su cabeza que la herida que haga la muerte temporal, porque esta muerte es como un sueño del que dulcemente se despierta para pasar de la vida a la inmortalidad. Y en su ascensión sorprenderá a la serpiente, y arrastrándola encadenada por todo su imperio, la dejará por último confundida. Entrará luego en su gloria y recobrará su trono a la derecha de Dios,
Para cuando este mundo esté preparado para su disolución, volverá en toda su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Juzgará a los que están apartados de la fe y recompensará a los fieles, recibiéndolos en su bienaventuranza. Porque la tierra será entonces el paraíso y vendrá a aniquilar a Satanás con todo y su perverso mundo, y de esa masa candente purificada por el fuego sacará nuevos cielos, una nueva tierra, y creará siglos fundados en la justicia, en la paz y en el amor, que darán fruto de colmado bien y perpetua felicidad. Y dijo Eva, para finalizar la conversación: de mí nacerá la prometida estirpe, por quien todo ha de restaurarse. Entonces, como vemos, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por obedecer a la serpiente, de comer del árbol prohibido. Y con esto cayeron a las partes bajas para iniciar un nuevo mundo. Entonces, como vemos, así fue lo que aconteció a Adán y a Eva en aquel tiempo, y en el cual todavía sigue vigente ese estado de conciencia en muchos de nosotros. Aún está activo ese Adán viejo e infernal, y esa Eva vieja e infernal. Entonces, debemos cambiar para salir de este estado conciencial. La vida de aquellos seres, nuestros primeros padres, siguió reencarnándose, pues recordemos lo que Dios les advirtió si comían de aquel fruto. Les dijo que morirían si lo hacían, pero también recordemos que la serpiente les dijo que no morirían, que podían comer del fruto. Pero, ¿cómo podíamos aprender del bien y el mal? No lo íbamos a hacer en una sola vida. Por eso vinieron una serie de encarnaciones, muriendo como había dicho Dios y viviendo como dijo la serpiente. Y entre ese morir y vivir aprenderíamos a entender la vida, para algún día levantarnos del sueño y el olvido. Durante este tiempo hubo grandes aprendizajes. Sufrieron, rieron, lloraron, gozaron, murieron, renacieron, tuvieron descendencia, y esto pasó de generación en generación, por medio de sus genes y su estado conciencial hasta nuestros tiempos. Podemos ver hasta nuestros días cómo esa conciencia baja y lenta en vibración sigue pululando en nuestro ADN. Satanás y sus huestes siguen haciendo su presencia física y mental en nuestro mundo. Recordemos que este es su reino y que por tal es dueño y soberano de él, y toda su comitiva que le ayuda para sostener su creación. En este mundo, su mundo, pululan pensamientos y acciones negativas, que han hecho transgiverar la verdad y acomodarla a su modo. En los cuentos se habla de la nostalgia que nos da a todos por el paraíso perdido, y nos dice también los medios de cómo recuperarlo. Solo hay que ponerle más atención y reflexionar profundamente los mensajes escondidos en los cuentos. Como desde niños y sin saber nos informan por medio de caricaturas esta realidad, pero uno cree que solo es una historia fantástica e increíble. Y un día, conversando Gabriel con Rafael en el lumínico cielo, le dice: ¿a cuán atractiva es la recompensa que Satanás ofrece a sus legiones angélicas para que abandonen a Dios? Y éste le responde: les ofrece ser señores de la raza del hombre, les ofrece gobierno y poder, la oportunidad de ser dueños de su propio destino angélico, les ofrece la gloria, y quieren que su propia gloria salve a la de Dios, como si Dios necesitase de ellos. Y Satanás les dice a ellos: escuchad, todas las almas de los hombres son mías, para que estén conmigo en el infierno, y cuando llegue mi juicio arderán conmigo en el lago de fuego. Y dijo Miguel a Gabriel: el título de propiedad de la tierra ahora pertenece a Satanás. El arca de la alianza de los hombres es ahora legalmente suya. Pero el asunto todavía puede empeorar. Si la raza de los hombres abandona a Dios en los próximos eones, sufrirá el mismo desenlace fatal que Satanás y sus huestes. Y aún así, Satanás no entiende, pues dice: ahora soy rey y los hombres son mis súbditos. Erradicaré todo recuerdo del primer cielo y de Dios. Recordarán a Dios como una huella difusa, una fábula, una historia, y los recuerdos de Dios se irán borrando de generación en generación, hasta que su nombre sea solo un mito para ellos, y todos y cada uno de ellos lo abandonarán. Y de no ser así, le temerán. Con esto podemos ver el por qué no recordamos de dónde venimos, ni qué hacemos aquí, ni a dónde vamos, y sobre todo que Satanás y los suyos hicieron todo para erradicar todo recuerdo de Dios. Por eso, al ya no acordarnos, no creemos en él y lo vemos solo como un mito o una fábula.
y es por eso que nosotros lo hemos abandonado. Y sigue diciendo Satanás: las llaves a la muerte y a la tumba ahora son mías, legadas a mí por la ley eterna. Así es, pues recordemos la prohibición que nos dijo Dios de no comer del fruto. Dijo que moriríamos si lo hacemos, y al hacerlo le dimos el poder a Satanás. Y se dice él mismo: soy Lucifer, ungido, Satanás, desde el día de hoy. Y sigue diciendo: cada uno de los misterios de Dios tiene su antítesis, y a partir de hoy nuestra misión sagrada consistirá en profanar y pervertir los sagrados misterios de Dios. Y tendrán los hombres que sacrificar a sus hijos y a sus hijas, a los demonios. Sus tierras quedarán contaminadas con sangre. Donde haya devoción, llevaremos perversión y degeneración. Donde haya adoración a Dios, llevaremos todo tipo de blasfemias, artes maléficas, multitud de hechizos y encantamientos retorcidos. El motivo de todo esto es que no haya atajos por donde llegue un rayo de luz. Tiene Satanás cogido al hombre por todos lados. Va a hacer todo esto para confundir, para crear duda y seguir engañándolo. Donde haya vigor, asolaremos los cuerpos de la raza de los hombres con enfermedades y toda suerte de plagas. Estropearemos las propiedades curativas de la exuberante vegetación de la tierra hasta que quede seca y devastada. Pervertiremos el imponente conocimiento tecnológico y revelaremos a la humanidad los medios para crear instrumentos de muerte, armas de guerra, que usarán los unos contra los otros, y nos ayudarán en nuestra destrucción de este planeta condenado. En eso estaba Satanás, cuando no esperaba lo que Miguel le iba a decir. Y le dice Miguel: muy bien, pero tienes una adenda. ¿Una adenda?, exclamó Satanás sorprendido. Sí, una adenda a los títulos de propiedad, susurra Miguel. Y cierto es que expiran. ¿Qué quieres decir con que expiran? Que los títulos de propiedad tienen límite temporal, son caducos. Miguel vio el horror terrible que cruzó el rostro de Satanás, y entonces: ¿mis eones de venganza tienen los días contados? Así es, le dijo Miguel. La propiedad se adjudicó a la raza de los hombres por un periodo finito. Está escrito en la ley eterna y no puede ser revocada. El día del juicio, dijo Satanás, mirando al frente en un murmullo apenas audible: ¿nuestro Padre me desterrará al lago de fuego? Dime, ¿cuándo termina mi reinado? Este conocimiento no nos ha sido confiado, contestó Miguel. Entonces, yo, su legítimo soberano, haré juzgar al hombre. Él no puede desterrarme al lago de fuego y no desterrar al hombre, así decía Satanás con gran rencor. El castigo ha de ser pagado. Todas las almas de los hombres son mías para que estén conmigo en el infierno. Y le responde Miguel: ya en los juzgados se ha presentado una demanda contra la raza de los hombres. Se les exige que paguen el castigo por sus transgresiones, pues el hombre ha caído reiteradamente en la depravación, mereciendo por tanto ser juzgado. Y mirando Satanás al hombre y mujer atrapados en el velo de la ignorancia, exclama con gran voz diciendo: oh, bellísimas criaturas, no pueden imaginar el cambio al que están ya expuestos, y cuán pronto se trocará en desdicha su bienestar. El infierno abrirá de par en par sus puertas para recibirlos, y a recibirlos saldrán también los demonios más importantes, y tendrán espacio para su invulnerable descendencia. Y si el lugar no es más delicioso, quéjense del que me obliga a tomar venganza de sus ofensas en ustedes, que no me han ofendido, y aunque su cálida inocencia me inspire piedad, como en efecto me inspira el honor de un imperio que gracias a mi venganza ensanchará sus límites con la conquista de un nuevo mundo, así discurría Satanás. Y en eso vienen a él sus legiones, los más astutos y bárbaros, y le dice a uno de ellos, que era su mano derecha: ¿y si se produjera una mutación en el código, qué pasaría? El otro le responde: el código no se puede mutar, Señor, pero si imaginamos que los seres angélicos caídos dejáramos nuestra morada y nos hiciéramos inferiores, y transformando nuestros cuerpos en materia, entonces sí se podría hacer, si nos reproduciríamos con las hijas de los hombres. Y en eso Satanás suspiró hondo, y en su expresión había una malicia terrible, y le vuelve a preguntar: ¿y si se produjera una fecundación de semillas de ángeles caídos en las hijas de la raza de los hombres? El código genético del hombre quedaría demonizado, y entonces la descendencia ya no sería solo humana, sino una mezcla de semillas de demonios y hombres. Se reproducirían como la mitad de cada uno híbridos, y por lo tanto
Dios se veía obligado por la ley eterna a destruirlos, pues la ley eterna prohíbe expresamente a la raza angélica cohabitar con la raza de los hombres. Y entonces, acabando de decir esto, Satanás le dijo con voz penetrante: mis generales se someterán a tu autoridad, te pongo al mando de una quinta parte de mis batallones satánicos. Mis órdenes consisten en que vayas con mis legiones a fecundar a las hijas de los hombres con semilla de demonio. Todas las líneas genéticas del hombre han de quedar contaminadas. Demonizar la semilla humana, id y violad, destruid y volved victoriosos. Pervertir y profanar todo vestigio de los sagrados misterios y del conocimiento de Dios. Borrad a la raza humana. Y así, unos 10.000 batallones luciferinos transgredieron la ley eterna, abandonando su primer estado y corrompiendo a la raza humana, cohabitando con carne prohibida, apareándose con las hijas de los hombres, y así se convirtieron en desertores y renegados, violadores, que no tienen que rendir cuentas a nadie. Miles de huestes angélicas han violado, corrompido y asaltado a las hijas de los hombres de una manera horrible y depravada. Toda la tierra ha quedado sumida en la guerra y en el caos, pues entre los actos que han cometido se cuentan la sodomía, la bestialidad y la antropofagia. Lo demás es inconfesable. Durante el milenio pasado, más de 50.000 hermanos angélicos caídos han abandonado su primer estado y se han infiltrado en la raza de los hombres. Han cohabitado con la raza humana y la han corrompido, y esto es el principio. Nuestros compatriotas angélicos caídos han revelado el contenido de los códices sagrados a la raza de los hombres. Un custodio de los sagrados misterios de Dios, que ahora estaba del lado de Satán, decidió cometer traición, y su traición ha sido profanar y penetrar los sagrados misterios, revelando a la humanidad los medios para crear instrumentos de muerte, maquinaria bélica y una miríada de formas de tecnología destructiva. Y han introducido a la humanidad el arte mágico, blasfemo, como hechicerías y encantamientos perversos, alcohol, drogas, brujerías y sortilegios y toda forma de degeneración y abandono sexual. Después de la primera cohabitación se produjeron unos 10.000 nacimientos, y eran un híbrido de ángeles caídos y humanos. Eran los llamados Nefilim, gigantes, medio demonios, medio humanos. Ya se imaginarán a las mujeres en el parto, muchas de ellas morían en el intento o después de él. Nuestros registros demuestran que hay 100 millones de esos híbridos en la Tierra, y es mediante esta unión que la semilla del demonio ha infectado a la raza humana. La contaminación del ADN del hombre por la semilla del demonio es irrevocable, y esto tendrá como resultado una mutación completa, y toda la raza humana quedará demonizada. Los hallazgos de nuestros archivistas demuestran que hasta ahora la semilla del demonio ha penetrado en todas las líneas genealógicas. Entonces, hasta aquí, tenemos que hacernos conscientes de que esta historia antigua, llevada a cabo eones de tiempo, es la misma historia repetida hasta nuestros días. Satán siempre ha existido hasta ahora en el presente. Recordemos el odio que siempre sintió por la raza humana desde el cielo y todo lo que hizo para que el hombre junto con su mujer cayeran en tentación y por tanto en materia. Y dice un versículo de Juan 15, 18 al 20. Y dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Recordemos también cómo demonizó toda la genética divina para corromperla con el mal. Sus huestes junto con él siguen vivos pululando en el mundo actual, y desde su mundo, el mundo mental inferior, y en este mundo físico, actúan para seguir esclavizando al ser humano con sus bajos pensamientos, incitándolo a que no se ame a sí mismo y conozca su divinidad, haciendo de él una máquina a su favor y sin que éste reconozca sus potencialidades. Ellos pululan en todas las élites, político, económico, religioso, militar, social, en sociedades secretas, etc. Son los llamados dueños del mundo, tienen todo bajo control mental y todo el dinero a su favor. Entonces, como vemos, son Satanás y sus huestes los ángeles caídos de aquel tiempo, los mismos que hoy en día. Para ellos no existe el tiempo, corrompen ahora igual que lo hicieron atrás tiempo.
Recordemos también que Él dijo que se encargaría de tentar al hombre para que cayese en el infierno igual que Él. Hemos yacido en el lago del olvido, todos olvidados de nosotros mismos y del Creador. Hemos vivido una falsa realidad viviendo fascinados de ella. Solo recordemos que Satán dijo a Miguel que su propósito era que Dios, al igual que él, odiara a los hombres y los destruyera. ¿Será por eso que vemos en el Antiguo Testamento un Dios castigador, hecho a imagen y semejanza de Satán, al cual el hombre tuviera miedo en vez de amor? Mientras él seguirá engañando y confundiéndonos para tener más adeptos en su reino final, el infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en fuego. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres de esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, ahora vamos a ver cuáles fueron los motivos del diluvio, y por qué Dios hizo llover. Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser menos de uno, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré. Y fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo fueron abiertos, y todo lo que tenía aliento de vida murió. Entonces, el motivo del diluvio que mandó fue por la corrupción tan grande que habían hecho estos seres. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, y Dios le dijo, sal del arca, tú y todos juntos con los animales, y vayan por la tierra y fructiferen y multiplíquense sobre la tierra. Estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y así dio comienzo la cuarta raza Atlante, una raza civilizadora en tecnología que prosperó en todos sentidos, que fue grande y esplendorosa, pero que también abusó de sus poderes y cayó a lo largo del tiempo bajo las aguas del Golfo Mexicano en un solo día. Realmente hay muchas evidencias de esta esplendorosa cultura atlante, como la cultura tolteca, que nos legaron figuras que son llamadas atlantes de Tula. Hay una evidencia muy importante en estos colosos que se ve a simple vista, como son sus cascos y sus trajes espaciales que portan, y pistolas de rayos en el cinturón. E incluso algunos códices y frisos aparecen figuras estilizadas con atributos extraterrestres, con alas, antenas, e inclusive algunos parecen abordar naves extraterrestres. ¿Por qué hay tantas evidencias hasta nuestros días de estas civilizaciones? ¿Evidencias que no parecen ser de este mundo? Pues vemos en ellas esculpidas, pintadas o cinceladas en piedras e incluso objetos que nos revelan seres de otras dimensiones, extraterrestres, como se les llama, pues recordemos que extra es referente a fuera de nuestro planeta Tierra. ¿Será acaso que son evidencias de estos seres que hemos hablado, Satanás y sus huestes? Pues recordemos que no provienen ellos de aquí, pululan en este mundo, pero su mundo viene de las estrellas, del cosmos, de otro planeta, del mundo mental. En otras gráficas vemos grandes y majestuosos colosos y monumentos que solo pudieron ser hechos y colocados por seres superiores en altitud e inteligencia, pues recordemos que todas las medidas de sus obras son exactas y tienen concordancia con algunas cosas e incluso con el universo. Recordemos también que estos seres eran gigantes, pues al ser ángeles tenían gran altura,
Y entonces podemos entender el porqué de estos grandes colosos y estos grandes templos, y el entender cómo fueron removidos las grandes piedras que para ellos no eran más que bloques pequeños. Se han encontrado también estatuillas con seres raros como las llamadas reptilianos, cráneos alargados con cabezas de huevo hacia atrás, dibujos cincelados y otros pintados en paredes como aviones, helicópteros, submarinos, tanques de guerra, que en aquel tiempo se supone no existían, pero todo hace suponer que tenían una ingeniería y una tecnología muy avanzada. Una arqueología muy relevante es la que se encontró en la tumba de Pakal. Como vemos en la gráfica, en su sarcófago vemos a un ser que tripula una nave y se le llama el señor astronauta, con panel de controles, propulsor químico, con todas sus partes mecánicas, como toda una nave. Otra gráfica parecida es la que se halló en los tiempos de Tutankamón, una astronave muy parecida, pistas de aterrizaje que aún siguen marcadas como las ya famosas líneas de Nazca. Pero, ¿por qué estos hallazgos no nos hacen clic a la verdad que hay detrás de todo esto? ¿Qué tipo de seres habitó la Tierra hace mucho tiempo? ¿Por qué dejaron vestigios de su presencia aquí? Entonces, ¿llegó la vida en la Tierra del espacio? Y de ser así, ¿nuestro ADN conlleva un gen extraterrestre? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿fuimos creados por visitantes de otros mundos? ¿Por qué se dice que se espera la llegada de los dioses? ¿A qué dioses se refiere? Fuimos creados por el único Dios que existe, que es el Creador. Todos, incluso el mismo Satanás y sus huestes, fueron creados por él mismo. Y toda creación es creada por él, fuera y dentro del planeta. Pero recordemos que Luzbel fue creado primero como la primera creación de Dios, bello y luminiscente, pero cayó en baja vibración a causa de sus pensamientos, de envidia y venganza, y fue arrojado fuera de la bóveda celeste junto a sus huestes para que aprendieran el respeto, el valor y el amor a Dios, y con esto volvieran a la armonía y a la comunión con Dios. Pero en su sed de venganza fraguaron su propia ruina. Satanás demonizó lo divino para hacer un reino que según él era su reino, llamándose a sí mismo el creador de todo y de todos los hombres y mujeres del planeta, del plano físico y mental. Y con esto decirse que él era el mismo Dios creador del hombre, mujer y de toda su descendencia. Y aprovechando este estado de amnesia del hombre, se adjudica su dueño y señor. Y con esto pide a cambio reverencias, adoración, fidelidad, conductas extrañas, condicionamientos, y con todo esto tu alma y la de muchos más, extrayendo para esto el corazón de las personas, ofreciéndoselos a él, recordando entonces los ya tan sonados rituales sangrientos que muchas culturas llevaban a cabo, creyendo que con esto agradaban a Dios y que les iban a proporcionar mejores cosechas o que calmarían los 4 elementos de la naturaleza. Pero realmente Dios no desea eso, pues Él te dio un cuerpo físico y un alma para que vivieras las experiencias en este plano, no para quitarle la vida de esta forma, todo por agradarle a Él. Esto no es digno de un Dios amor, sino de un Dios postizo que se le dio vida a falta de un verdadero conocimiento. Hemos oído muchas veces decir que se espera la llegada de los dioses que vienen a rescatar al hombre mujer, pero ¿de qué dioses hablan? Porque Dios es uno solo, no son varios dioses. Entonces, ¿a qué se debe cuando dicen que viene y que habrá lucha entre los buenos y los malos? A la vista de Dios todo es bueno, pero a la vista del maligno todo está peleado. Entonces, los dioses que se habla y que se dice son los creadores del hombre, ¿quiénes son? Nada más y nada menos que los que se creen dueños del mundo y del hombre, Satanás y sus huestes. Existen no solo los planos bajos como donde pululamos, ni en donde pulula Satanás, sino que existen también, como ya lo vimos al principio, los planos altos, los celestiales, por donde bajaron Satán y hasta el mismo hombre. Estos son los planos celestiales, los de arriba, el cielo mismo. Entonces, también existen seres altos en vibración, como lo son los ángeles que no son caídos, Gabriel, Miguel y otros, con sus huestes, al igual que Jesús. A estos podría llamárseles extraterrestres, pero son de buenos sentimientos más elevados. En el libro de Enoch y los libros que editó el señor Sechira Chichín, se comenta que todos estos seres y de toda esta historia. Entonces, quizás lo que tanto dicen de la llegada de seres de otra dimensión, como los llamados dioses, y la llegada de seres divinos como Jesús y sus huestes, sea para que se lleve a cabo lo que nos dice la Biblia en el versículo de Mateo 25:31, que dice: cuando el Hijo del Hombre llegue a su gloria,
todos los ángeles con él. Entonces se sentará sobre su glorioso trono, y de todas las naciones serán reunidas de delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Lo del César a César y lo de Dios a Dios. Entonces esconderá nuestro ADN un mensaje alienígena. Así es, puesto que recordemos que al inicio se mezcló lo divino con lo demoníaco. Tenemos en nuestra genética y en nuestras acciones ambas conciencias, la constructiva y la destructiva. La conciencia de Dios, que es la buena, y la conciencia de Satán, que es la mala. Pues recordemos que al comer del fruto prohibido decidimos probar ambas conciencias. Son muchas las personas que aseguran haber tenido contacto telepático con una entidad biológica extraterrestre, y de cierto modo sí se puede tener esa comunicación con ellos por medio de la telepatía, pues es el medio que ellos usan para comunicarse, no es como el típico lenguaje terrenal. Solo que hay que tener conocimiento de causa y de con quién estás comunicándote, pues recordemos que Satanás utiliza mucho la confusión, haciendo creer que estás hablando con alguien superior. Recordemos que lo mental es inducido en ondas electromagnéticas provenientes del espacio sideral, así es como nuestros pensamientos viajan. Satán y sus huestes son entidades psicomentales, invisibles a la forma, o a veces visibles cuando quieren manifestarse. Entonces, seres de otras dimensiones están entre nosotros y no los hemos visto. Así es, a veces vemos alguna nave por el cielo que aparece y desaparece, que toma una forma y luego otra, como si de un holograma se tratase. E incluso, hasta en los tiempos muy antiguos, ya se veían estas naves surcando el cielo. Lo podemos ver en estas y muchas otras fotos. Algunas les llaman ángeles, pues recordemos que son en realidad ángeles, sean caídos o no. Recordemos a los llamados carros volantes de Dios y al rapto de Elías, por uno de ellos. También se dice que cuando Jesús resurge a la vida espiritual después de su muerte, es asistido por ángeles extraterrestres, e incluso se dice que él era un ángel extraterrestre, pero en este caso de uno muy superior en conciencia y por tal despierto. Solo recordemos lo que él dijo, que su reino no era de este mundo. Entonces, ¿somos todos extraterrestres? Así es, pues recordemos que Dios colocó al hombre-mujer en un jardín perfecto y hermoso para que fuera inmensamente feliz. Y aquí, en este planeta Tierra, es todo lo contrario. Este no es nuestro lugar, no es nuestro hogar. Fuimos traídos aquí por Satán y los suyos para sufrir como él lo dijo. Hizo infringir a Adán y a Eva con los pensamientos y acciones para que no siguieran a Dios y así llevar a cabo su engaño y su acción. Cuando la isla de la Atlántida cayó bajo las aguas, en aquella fatal noche, hubo personas que ya lo habían vaticinado. Se prepararon para salvarse de aquel hundimiento. Se fueron a otras áreas antes de que se hundieran, tal como Egipto, México, Perú, India, etc. Y es a partir de ahí que surge la quinta raza, la actual raza que vivimos ahora. Una cuna muy importante de esta raza es Egipto. A partir de ahí fundió de nuevo esta generación. Las pirámides son centros de contacto extraterrestre, centros de poder, y están guiadas hacia el cosmos como antenas receptoras de contacto hacia las estrellas como Orión, Sirio, Pléyades, etc. Podemos ver que tienen posiciones iguales tanto abajo como arriba, como lo vemos en la gráfica. Esto fue hecho con el fin de que no se perdiera el contacto desde arriba, desde otros mundos, hacia el nuestro, y poder así tener una pista y sobre todo saber qué hacen los terrícolas. Esto es como cuando ponemos una antena a la televisión para poder que la imagen se vea mejor y se oiga mejor. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿quiénes eran los maestros de Sirio? ¿Serían pues los dioses del antiguo Egipto? Así es, recordemos que Satán y sus huestes vivieron con nosotros en tierra y sus raíces de la monarquía eran extraterrestres y tocaron tierra para enseñar al hombre y mujer a subsistir en este plano. Pues recordemos que el hombre y mujer, al ser creados por Dios, eran ignorantes de su origen y de lo que después tendrían que vivir. Entonces Satán y sus huestes bajaron para que aprendieran cómo vivir en este plano físico. Al inicio como ahora todos somos esclavos de él y sus huestes. Entonces los dioses cósmicos del antiguo Egipto son estos primeros seres que poblaron las primeras dinastías y su sabiduría era de origen estelar.
Fueron los primeros reyes que llegaron de las estrellas y a ellas volvieron, no sin antes seguir teniendo contacto con nosotros. Y es Egipto la puerta estelar, de acuerdo a numerosos y asombrosos descubrimientos sobre su origen. Y es de ahí su lenguaje de jeroglíficos que no entendemos los humanos. Nosotros, como Satán y sus huestes, nos hemos convertido en vagabundos sobre la tierra, errantes en el mundo sin hallar descanso y sosiego. Entonces, ¿hubo o hay otras creaciones aparte de la nuestra? Así es, no somos los únicos. Quizá no en forma física, material, como nosotros, pero sí de otras formas. Entonces, ¿por qué representa un acto secreto? ¿Por qué estas mismas entidades mentales bajas que pululan en nuestro planeta, junto con gente disfrazada de ellos y que muchos pululan en grandes élites, no quieren que se sepa cuál es el origen del hombre o mujer? Ellos lo saben, e incluso tienen un área apartada donde no dejan entrar a cualquier persona, solo es conocida como el Área 51, en Estados Unidos. ¿Pero qué ocultan ahí? Se dice que seres extraterrestres, naves, tecnología de otros mundos, experimentos clandestinos, etc. Y entonces, ¿por qué está tan protegida con tecnología de vanguardia, capaz de detectar el más mínimo movimiento en decenas de kilómetros con sensores de calor, cámaras para visión nocturna, como vemos en la gráfica? ¿Por qué se ha vuelto el lugar más prohibido, vigilado y misterioso del planeta? Entonces, ¿será revelada la verdad sobre los ovnis? ¿Nos preparan para conocer secretos celosamente guardados o se trata de una nueva manipulación? ¿Nos preparan para una revelación extraterrestre? ¿El ejército británico abrirá sus archivos? El ejército británico dice que sí, que la sombra, el complejo de fuerzas reprimidas presente en el inconsciente colectivo, va a mostrarse ahora más que nunca. Habrá entonces un encuentro con los dioses. Así es. Nosotros somos la quinta raza aria, que está por concluir y que según el calendario maya será por movimiento, o sea, por terremoto. Actualmente todos nosotros seguimos repitiendo la misma historia de Adán y Eva, seguimos con el mismo programa. Estas son hasta aquí las 5 eras que hemos vivido y en las cuales nosotros, como hijos de Adán y Eva, nuestros padres terrenales creados por Dios, hemos aprendido, hemos caminado esta senda terrenal 5 veces, pero recordemos que no todo debe seguir igual, pues tenemos la esperanza de una sentencia que Satán y nosotros llevaremos en corto tiempo, pues recordemos que tiene caducidad, como le dijo Miguel, y esta ya está dando término. El reloj cada vez se acerca más a su hora destinada. Ahora, vamos a conocer el desenlace que nos espera tanto a nosotros como a Satanás y sus huestes, y para eso vamos a entrar en el polémico libro del Apocalipsis para revelar la culminación de esta historia vivida por todos nosotros a lo largo de este tiempo. Vamos a ver cómo es sentenciado, encadenado y aventado al fuego por sus pensamientos perversos y sus malas acciones, tanto él y los que le siguieron su juego, al igual el ser humano que le haya seguido y le siga hasta la fecha su juego perverso de desamor a sí mismo y a los demás, y sobre todo la negación de Dios, el único creador.